mis queridísimos amigos de Conexión Corazón? Bienvenidos aquí a su canal donde platicaremos diversos temas que nos ayuden a estar conectados a nuestro corazón. También temas que nos ayudan a crecer y que nos ayudan a la salud. Y como es el día de hoy, que toca platicar de un tema interesantísimo, que es el tema de las pirámides, chicos. Las pirámides, que es un tema apasionante para mí desde que era pequeña. Mi papá, y lo he contado en varios programas, mi papá hacía experimentos interesantísimos con una pirámide que había construido en la azotea de mi casa, de madera, y que pudo lograr muchos resultados muy interesantes. Hoy vamos a platicar de unas investigaciones que hicieron algunos científicos y que se descubrió estos resultados que vamos a platicar hoy. Hoy el tema es el poder de las pirámides y está sumamente interesante. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece. El primer tema donde se empezó a descubrir que la pirámide tenían ciertas capacidades, ciertos poderes con respecto a, por ejemplo, las momias y toda la parte de momificación, tiene que ver con un señor que se llama Bovis, que estaba haciendo ahí en Giza unos experimentos en las pirámides. Estaba haciendo más bien como pues unas investigaciones ahí que no tenían que ver con eso precisamente, pero se dio cuenta que cuando hacían las excavaciones y todo esto encontraban gatos o animales muertos. Entonces se daban cuenta que entraban por algunos recovecos y que habían quedado atrapados ahí, y resulta que se habían momificado. Entonces le empezó a llamar bastante la atención que se momificaran igual que pues las momias, ¿no? Que estaban ahí, los faraones y todo esto que estaban enterrados y que estaban momificados. Y le llamó la atención, así que bueno, se quedó con ese pensamiento, llegó a su casa, él era de Estados Unidos, llega a su casa de Estados Unidos y hace unas pirámides, o sea, unas pirámides literal, y empieza, y tiene 3 gatos que están recién muertos y los mete en la pirámide. Y ya, a la semana va a revisar esta pirámide y se da cuenta que los gatos están momificados. Entonces le empieza a llamar demasiado la atención y hace más investigaciones y hace sus resultados, los publica, pero resulta que a nadie de Estados Unidos les interesó estos resultados. Pero sí, las publicaciones llegaron a Italia, y en Italia había una compañía de leche que dijo, bueno, pues parece que esto ayuda a la conservación, a que se momifique, a que no se haga putrefacto la carne o lo que esté ahí. Entonces hicieron investigaciones con la leche, así que hicieron unos contenedores en forma de pirámide y guardaron leche ahí. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la leche pudo estar mucho tiempo sin refrigeración y no le pasó nada. Entonces fue súper interesante esto. También hay otra persona que tiene un nombre extraño, que empieza con Derbal, y parece que es ruso. Hizo hizo un contenedor en forma de pirámide al ver todo esto que estaba desatándose. Puso unas navajas de afeitar y ya se empezó a afeitar con esa misma navaja, y se dio cuenta que se pudo afeitar con esa misma navaja 200 veces. Entonces él hizo un contenedor para guardar las navajas de afeitar y lo patentó, porque se dio cuenta que no perdían el filo, ¿no?
Se me hizo sumamente interesante. Luego, aparentemente, mis queridos, se dieron cuenta que los insectos no pueden estar dentro de esta energía. ¿Por qué? Porque agarraron un trozo de carne llena de gusanos, la aventaron adentro de la pirámide y ándale, ¿cuál fue la sorpresa? Tatatán, que los gusanos se fueron de la carne y se alejaron de la figura dentro de la pirámide, se alejaron afuera, o sea, salieron. Prefirieron dejar la carne con tal de no estar dentro de la energía que estaba ahí. Entonces se dieron cuenta que los insectos no soportan esta energía. Qué interesante, ¿verdad? Imagínense tener su casa en forma de pirámide y sin insectos. Fabuloso. Bueno, y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, eso también está bien interesante, los pilotos americanos siempre se estacionaban, bueno, no siempre, pero la mayor parte del tiempo se estacionaban en Egipto. ¿Por qué? Porque no podían pasar por arriba de las pirámides, no podían pasar por esa energía que provocaban las pirámides, porque la instrumentación de sus aviones se paraba. Entonces lo tenían prohibido, no podían pasar por arriba. Y el que lo hacía se le paraba la instrumentación y pues perdía el control del avión. Qué interesante, ¿verdad, chicos? Como que producía un magnetismo, o que produce un magnetismo muy interesante esta figura. Y lo interesante también es que la figura es como lo que importa más que las medidas, más que las proporciones. O sea, sí sé que tienen que ser impares las medidas, pero también es cierto que estas investigaciones las hicieron sin saber esto, ¿no? Hicieron simplemente la figura de la pirámide. Qué interesante. Y les funcionó. Hay algo también interesantísimo que surgió en tiempo atrás, donde un ingeniero que tiene un nombre ruso que no sé pronunciar, que es Czech, creo que se pronuncia Sech, y Robert Pavlita, hicieron unos objetos, y creo que más bien fue Robert Pavlita, que hicieron unos objetos y lo tenían como, pues, no sé si top secret, pero pues ellos lo empezaban a manejar allá y le llamaron Psychotronic Generators, que es como generadores psicotrónicos, y que estos podían ser de metal, podían ser de madera, podían ser de papel. Qué interesante. Y se dieron cuenta que estos generadores psicotrónicos podían producir movimiento mecánico, también producían purificación del agua, atraían magnetismo incluso debajo del agua. O sea, ¿qué tema este? Es apasionante el tema de las pirámides. Yo en varias ocasiones les he comentado que hagan sus pirámides, ya sea, pues aquí lo están diciendo estos científicos, lo han hecho de madera, de papel, de metal, y ha funcionado perfectamente. Los invito, si no tienen recursos para hacerlo de estos materiales como la madera y como el metal, lo podemos hacer de papel, ¿no? Estas pirámides de papel, que les recomiendo que las medidas sean impares, y colocarlas en sus casas, en sus oficinas, en sus recámaras. Muy interesante los resultados que me han compartido los pacientes, las personas que siguen la cuenta, que siguen el canal, que son miembros de este grupo de Conexión Corazón, que me han compartido sus hermosas experiencias de sanación y son espectaculares. Los invito a crear esta herramienta que es
gratis, o sea que ustedes mismos pueden hacer su pirámide. Aquí en el Instagram yo tengo cómo hacer una pirámide de papel. Sí. Están stories, ahí dice pirámide y pueden bajar ahí la información de cómo hacerla, porque sí tiene su chistecito haciéndola de papel, porque para que te encajen las medidas y todo, que queden de los lados iguales. Eso sí, los lados pues tienen que ser iguales, si no, no sería esta figura. Y bueno, aquí les dejo por favor, aquí les pido que me dejen sus comentarios, sus amables comentarios que siempre me sirven, que si les interesa este tipo de información, pues aquí la coloquen para estar hablando de estos temas y que se suscriban al canal. Eso ayuda muchísimo. Y les mando, bueno, un beso enorme, mis más grandes bendiciones, que Dios los acompañe siempre, mis queridos y amados amigos. Un beso. Hasta pronto.